pero entonces los votantes, por ejemplo, que querían votar al Frente de Todos, tampoco sabían que estaban votando, ¿no? Si estaban votando acordar con el FMI, no acordar, no sé, digo, no sabían. Bueno, ahora digo, ¿cómo lees en ese sentido la centralidad que ayer toma la figura de Alberto Fernández con el discurso y la salida de escena de Cristina Kirchner? Digo, si no está un poco vinculado a eso. Sí, ahí hubo muchas interpretaciones. Yo creo que la vicepresidenta explicó por qué. Hay miles de interpretaciones. Sobre las motivaciones es muy difícil hablar porque uno no conoce qué motiva el comportamiento de alguien. Pero comparto esta cuestión, que creo que es el primer movimiento. Si el gobierno se va a comportar en la propuesta que envíe, primero, cuál es el nivel de consenso que hay en esa propuesta al interior del gobierno y, bueno, una vez que eso se presente, ¿qué pasará? ¿Cómo responderán los bloques legislativos? Pero acá hay un dato importante, porque ahora, por ejemplo, hace 5 días antes, dependiendo de lo que pasara ayer, esta semana estábamos todos así esperando a ver qué pasara en los movimientos. Creo que el gobierno ganó tiempo en eso. Yo creo que esta semana va a ser una semana tranquila. Temas de expectativas. No, en principio todo indicaría que sí, ¿verdad? Pero graben esto, por favor. Pero me parece... No, si ve la reacción de los mercados, pero me parece que los mercados hoy habla de eso. Claro, pero me parece que la coyuntura oxígeno. crítica que se enfrenta es la del acuerdo. Ahí es donde hay que ver si logra tener la cohesión, la unidad, la coalición, unidad y cohesión, y en qué medida logra invitar a la oposición a sentarse a dialogar. Esa es la coyuntura crítica. Y yo creo que hay un elemento a tener en cuenta que tiene que ver con demanda electoral. ¿Cuál es la demanda electoral del oficialismo? O sea, la adhesión al oficialismo está en los sectores menos favorecidos y eso significa dificultad para ajustar. Por ahí hay una clave para interpretar por dónde se dirime esto. Ahora, en esta lectura que vos hacés, ¿no? Porque no introducimos acá quien se convirtió en la tercera fuerza a nivel nacional o se consolidó, que es la izquierda. ¿Qué representaba la izquierda en esta elección? ¿Por qué tuvo tantos votos? ¿Por qué tuvo datos, por lo menos históricos, ¿no? Con el ingreso de diputados acá a nivel nacional de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué lectura hacen? Sí, y de varios concejales en varios distritos del bueno, conurbano, que es un fenómeno. Lo que pasó en Jujuy también, ¿no? Claro, exacto. A mí me parece que en eso, o sea, ayer mi sensación era como de perplejidad, ¿no? Porque si uno escuchaba el discurso solo de Alberto, el que estaba grabado, era un discurso de la derrota, ¿no? Como llamando más o menos una coalición, digamos, como un pacto con la oposición, pero muy de élite. O sea, ¿cómo lo leíste vos que lo diga antes del búnker grabado? Yo pensé que los datos eran peor que las PASO cuando escuché ese discurso, porque aparte toda la imagen del video, incluso su propia imagen, era sin decirlo explícitamente. Parecía el día que Macri anunció el acuerdo que iba al Fondo Monetario. Claro, pero era una imagen que era preocupante, digamos. Y que además después, cuando uno iba mirando la app de las elecciones, no veía que los datos eran como para esa imagen, ¿no? Y después como el exitismo de el acto, después que yo volví a mirar la app y dije, bueno, se revirtió el resultado, ¿no? Como si efectivamente se hubiese triunfado. A mí me dio la impresión que me recordó varios discursos de él durante el principio de la pandemia. Ese nivel de... tono moderado. Sí, un tono moderado y más institucional. Sí, pero estaba muy solo, ¿no? Sí. Había un discurso moderado, pero como dicen, estaba como solo. ¿Y cómo derrotado. Sí, derrotado, eso era la sensación. Sí. ¿Cómo queda la figura ahora de Alberto Fernández? Porque se decía en los días previos que si perdían por mucha diferencia iba a quedar como muy debilitado. Sí. Con el resultado de ayer, ¿cómo queda? No, a mí me parece que es lo que coincido con lo que dice Diego, que es el gobierno ganó tiempo, pero ese conflicto sigue estando. Obvio. A mí lo que me parece preocupante es que en el discurso justamente tan institucional, lo que hace es mirar a la oposición. Lo que no está mirando Alberto Fernández es su base de representación. Ahora, de una manera extraña, de una manera extraña. Ayer hablamos con Diego anoche, que ese llamado al consenso, al diálogo, lo precede dentro del mismo discurso de Alberto Fernández de una crítica muy dura a la oposición, haciéndolo responsable de la situación económica, ¿no? Es raro, digamos, en el marco de una convocatoria a dialogar, a consensuar, que vos además le des un palazo en la previa, elige ¿no? con quién quiere consensuar también. Bueno, pero porque le pegó a la él critica, oposición. pero critica a Macri sobre todo. Sí, dijo Macri por tomar Los la 5 deuda. minutos, pero claro. Los Macri 5 no- minutos con el Macri, Fondo Monetario. por más, digamos, que Alberto Fernández lo quiera bajar del escenario y por más que no tenga el protagonismo de antes, estaba en el escenario. poner una Acompañando, no como figura central, pero todavía está en el escenario. Bueno, ahora Te está en invito a Arabia mi Saudita. fiestita. ¿Cómo? Ahora está en Arabia Saudita. Ya fue. Te digo, a mí me da la sensación de te invito a mi fiestita, te prometo que te voy a hacer bullying. ¿No? Digamos, No es como- vengas con ella. Pero Más yo o les menos. iba a preguntar... Entonces, en este escenario, perdona, Ana, Sí. y vamos con vos directo, pero en este escenario, entonces,
no hay demasiadas posibilidades de un acuerdo, por lo menos por lo que estamos analizando entre todos acá. No, de vuelta. Yo creo que sí. Es un juego secuencial. Si las cosas se hacen... Pero como todo juego secuencial, hay puntos, nodos a donde llegás, donde un mínimo error te desvía del ¿Cuál sería, equilibrio. digamos, agarrando teoría de los juegos, Claro. cuál sería el Absolutamente. punto donde hay ganadores en las dos coaliciones? Bueno, yo creo que primero, un primer movimiento fue... Yo comparto con Diego. El primer movimiento para llamar a negociar es no agredir al otro, si vos lo querés sentar. Ahí ya estamos fuera del paz de equilibrio un poquitito. Pero digamos que ganamos tiempo, mostramos unidad, se acomoda. Los diferentes grupos que integran la coalición respaldan en un anuncio al proyecto del presidente, se lleva el proyecto a la Cámara de Diputados, se negocian, porque aparte hay juegos laterales, el 10 se renueva la Cámara de Diputados, está muy pareja la distribución de poder, se distribuyen comisiones, hay un juego... No, digamos, hay un juego con muchos juegos colaterales, pagos colaterales para sentarse. Si todos esos pagos colaterales van saliendo sin mayor conflictividad, bueno, yo creo que podés llegar a un punto en donde cierto acuerdo se garantiza. Yo creo que la inestabilidad mayor está en que en todo ese sendero vos tengas contenida, como se suele decir en el lenguaje común, a la tropa. Sí. Al fuego, A la amigo. interna. Que no haya cartas. Yo tengo una pregunta, porque Gila lo primero que decía es que crecen los extremos, ¿no? Creció la izquierda también, creció Javier Milei, pero en Santa Fe la que gana es Carolina Lozada, que viene del periodismo. Luis Juez estaba licuado en Córdoba, tuvo que amenazar con que rompía para ser candidato y es el que gana. Entonces yo digo, por un lado está la presión de que hay muchos halcones que están recogiendo el enojo, no solamente Macri y no solamente Milei, de distintos tonos, colores y matices. Y por el otro lado, me pregunto, digo, si no tienen que ir para ahí, la oposición, porque hay un reclamo de una parte de la sociedad, y la otra es, si esta no es una oportunidad para Rodríguez Larreta, que en su discurso en el escenario con Macri atrás habló de superar la grieta, que para salir adelante no más grieta. O sea, guardemos la pala. Y hoy Santilli agregó que no van a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, y entonces Porque si no es tampoco le también la alcanza. oportunidad para Sergio Massa, que empieza a tener juego y poder otra vez, porque Cristina en el Senado no puede, no tiene mayoría automática, y entonces los negociadores, como él, como Eduardo Guado de Pedro, que está levantando el perfil y que es un negociador callado. Digo, ¿no es una oportunidad también para esos o hay tensión con los halcones que vuelan en todos lados? Ay, pero yo creo que, volviendo al punto del gobierno en particular, creo que los que sí quedan muy empoderados, y no hemos hablado de esto, son los actores provinciales. Por ejemplo, en el Senado, hacemos por Córdoba, Beretine, Juntos Somos Rionero, el Movimiento Popular Neuquén. Neuquino, tienen 3 senadores. Hoy la situación está 35-34. ¿Sabes cuánto Esos 3 valen? senadores, Cotizan hoy un montón. esos 3 eso. senadores son los que se llaman pivotal players, digamos. Son los actores que van a jugar Bueno, Clara un Vega rol de de La para acá Rioja, o para allá. Clara Vega de La Rioja, son más, también. Ahí también bueno. creo que hay, ahí entran a jugar los negociadores, ¿no? Entonces me parece que sí se abre una cancha importante para ir a buscar a esos Cotizan en bolsa hablando políticamente, ¿no? A ver, Juan. No, a mí una cosa que yo quería agregar que me parece muy ilustrativo de lo que estamos viendo en relación a tu pregunta de cómo quedaba parado el presidente es, Gila hablaba, bueno, en el oficialismo no queda claro quién es el líder, dijiste algo parecido a eso, ¿no? Que el oficialismo la elección no había ordenado. Es curioso porque cuando hay un presidente que puede reelegir en los sistemas presidencialistas, el líder es el presidente. O sea, que estemos hablando de eso muestra un poco que hay una incógnita en ¿Ya torno no puede a... reelegir el presidente o sí? Sí, lo que pasa es que Faltan 2 Bueno, años. Pero que Eso estemos de hablando origen, de que ¿no? falta un liderazgo al interior de la coalición gobernante. Cuando hay un presidente que puede reelegir, a mí me parece muy gráfico de que Bueno, ese liderazgo está astillado. fue una formación de esta fórmula presidencial de origen muy particular, donde la vice elige quién va Exacto. a acompañarlo como candidato a Y presidente. creo que ¿no? ese experimento fracasa. O sea, lo que queda claro en esta elección es, en general, las elecciones de medio término son como un plebiscito. Ese experimento fracasa, el albertismo nunca nace, el albertismo fracasó. Y en relación a lo que decía Diego, permitime agregar una cosa más. Es decir, no solamente los senadores rionegrinos, neuquinos, etcétera. Yo creo que vamos a empezar a ver ese peronismo provincial. Frente es decir, gobernadores, por ejemplo. Eso, que el movimiento que Cristina hace en 2019 de poner a Alberto, creo que obtura un crecimiento que estaba Obvio. viendo, un movimiento de los gobernadores, y yo creo que Schiaretti, Uñac,
Por algo no estuvieron en el acto de cierre, ¿no? Exacto. Se provincializó todo. Yo creo que ahí va a empezar a haber gobernadores peronistas que van a empezar a decir, bueno, acá estamos nosotros también. Ahora, Esto está funcionando. Podemos decir que esto es, digamos, una foto del momento. 2 años en la Argentina es una era glacial. Digo, tenemos el antecedente de Macri ganando las legislativas del 2017 y perdiendo en el 2019. Tenemos a Cristina Kirchner perdiendo las legislativas del 2009 con la fórmula testimonial donde estaba Kirchner más Scioli, y después termina siendo reelecta con el 54% de los votos. Digo, estamos hablando de una coyuntura de estos días y me parece que proyectar al 2023 es como demasiado, ¿no? Bueno, pero podemos tratar de pensar qué movimientos vamos a ver. Las elecciones de medio término siempre han sido bastante flojas, predictoras de lo que pasa en las presidenciales. Absolutamente, nunca ganó. Cafiero, Graciela Fernández Meijide, Sergio Massa, Francisco Narváez, todos pueden dar atestiguar esto. Lo que sí está bueno es ver que es una foto de lo que está pasando hoy en el gobierno y en la oposición, ¿no? Como esa parte está buena y en ese sentido, de nuevo, más allá de pensar en el 2023, retomo la pregunta sobre el rol del presidente con una vicepresidenta que no sé cómo va a seguir jugando en este escenario político, no queda muy claro, pero después de la carta hubo un movimiento que sacudió todo. Sí, para mí, digamos, ahí lo que hay es como una bifurcación, digamos, yo coincido con lo que dice Juan, digamos, esa alianza de 2019 está rota, evidentemente. Porque ayer habló el presidente con Novarecio y le preguntaron por la relación con la vicepresidenta y bueno, su pero hay respuesta una fue reunión bastante patinosa y hubo clara. Una cumbre digamos. en el PJ hace un rato, y estaban Guado de Pedro, Andrés Larroque, Mariano Recalde, que son Cristina y Máximo, y acordaron... Guzmán estuvo el sábado en el departamento de Cristina explicando el plan económico. Me parece que ahí no hay un intento de... O sea, hoy Alberto no tiene la fuerza para romper con el kirchnerismo y, digamos, con el cristinismo y toda la capacidad de movilización y el poder político que todavía conserva. Lo conté antes, la Cámpora se suma a la movilización de pasado mañana. Eso es llamativo. Eso es un dato político, ¿no? El viernes Alberto Fernández le dijo a uno de los organizadores, el acto del 17, si no se hace con la Cámpora, no se hace. Es un dato que no se conoce, a mí me lo contó Pero para mí puede ser lo que decíamos antes, que también es como digamos, mostrar fuerza interna, digamos, a ver cómo se dirimen algunas discusiones, ¿no? Hace poco, en un acto de la Cámpora, digamos, que hubo en la ex ESMA, cantaban contra el FMI, y ahí no está tan claro si era en contra del FMI o es un poco para contener a todo ese sector que rechaza abiertamente el acuerdo con el fondo. Pero ahora parece que esta marcha, que en principio está organizada para reforzar la autoridad presidencial, por los sindicatos, los pero en realidad no es para eso, es para reforzarse ellos mismos. Claro, también. porque la del 18 también fue para eso. Tengo la impresión de que ahora va a ser una marcha de unidad y que empieza a ser una especie de sobreactuación de la unidad. Claro, porque me parece como hubo una sobreactuación, como hubo una sobreactuación pospaso de las disputas, de las tensiones, hay una sobreactuación de la unidad. No, digamos, peronismo unido, no nos separan, estamos todos. Porque me parece que hay también una disyuntiva ahí, y que es lo que se pone en juego en el debate en realidad, a ver si le creemos que va a gobernar Alberto Fernández. Me parece que eso es lo que vamos a discutir en las próximas semanas. Por eso, está el problema de autoridad de fondo. Es un problema que no se resuelve. Y es uno de los problemas más graves y que el problema de liderazgo es el más importante que enfrentamos hoy, más que de mayoría, más que de otros problemas. Hoy es un problema de liderazgo. La vez pasada, esta semana fue el Congreso de Ciencia Política en Rosario, nos juntamos todos a charlar. A comer sanguchitos y a charlar. También. Y un poco el problema que veo yo, y casi coinciden casi todos los estudios que se han hecho, es que hay una crisis de reputación, lo hemos charlado acá, pero hay una crisis de reputación del gobierno. Para quebrar esa crisis de reputación tiene que haber algo que cambie directamente, ¿se entiende? La tendencia tiene que haber un quiebre en algún momento, con alguna imagen, que crisis de reputación. Es de otro orden, hay un vínculo emocional quebrado. También puede ser, pero el vínculo emocional quebrado, ¿con quién sería, digamos? Entre la base electoral y el presidente. O sea, acá hay algo que se rompió que no es solo reputacional, no es qué transmito, cómo es mi imagen, cómo me ven. Acá hay un problema de confianza, es algo de carácter mucho más emocional. Sí, pero yo digo, eso puede ser con el presidente, pero yo me refiero al peronismo como un todo, no al presidente.
¿Se entiende? Digo, totalmente. yo me refiero al peronismo como un todo, no al presidente, sino a la marca. Pero me salvo el peronismo Entonces, un segundo para preguntar por la figura del presidente. Y les quería preguntar por esto que vos estás diciendo, de que está roto, porque me parece muy fuerte. O sea, yo no lo tengo claro, pero me parece fuerte decir, ya está roto el vínculo del presidente con la sociedad. ¿La foto de Olivos es lo que rompió esa confianza? Un segmento, por supuesto. O sea, no cuando decimos, digo, vos pensá, entre el 48 del 19 y el 32-33 de ayer, esos 15 puntos que hay de diferencia, evidentemente algo pasó. ¿Ustedes creen que es y un no camino, es solo lo económico. ¿Es un camino de ida? No necesariamente, pero es difícil, esa recuperación es difícil. Me Y dejan no es abrir mágica. una ventanita que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ayer hubo un episodio muy llamativo en el búnker de Milei, donde un supuesto agente de seguridad sube al escenario y amaga desenfundar una pistola por una situación que se planteaba. Hay como consensos básicos que se fueron perdiendo, ¿no? Un poquito esta política del odio que impera, donde nadie repudia actos vandálicos. Un acto como el de ayer no debería haber generado un rechazo masivo de la política. Estamos hablando además de un partido que tiene una negacionista en su equipo, ¿no? De candidata, que entró además, ¿no? Como Villarruel. Pero digo, ¿se perdieron esos consensos básicos de repudiar cosas que atentan contra la democracia? Y te van a decir que no, otros tienen patotas, ¿no? A mí me parece igual delicado. Yo creo que estamos viendo en el mundo una erosión de algunos consensos de la democracia liberal y creo que Argentina está bastante bien en ese campo comparado con otros países, pero sí creo que de alguna manera... Ahí viene la esperanza. Sí, hay un poco de esperanza. Creo que estamos un poco más abajo que en otros años. Creo que en otros años eso era más fuerte. De todos modos, no queda claro bien exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? En ese momento del custodio. Pero sí, por ejemplo, había gente con banderas confederadas, ¿no? Es decir... Sí. Como que hay este combo trumpista, aunque no quede claro qué significa, como comprarse todo el combo antifeminismo, antiderechos. Antiderechos, básicamente. Etcétera. Exacto. No dejaría de marcar, sin embargo, que Milei por el momento es solamente una representación muy porteña, que está incluso por debajo de lo que han sacado otras terceras fuerzas como la UCD en la década de 80 o el Frente Grande, ni hablar. Así que digo, todavía creo que estamos magnificando. La semana pasada fue a La Rioja y le organizaron un acto bastante grande. Yo creo que está bien, que pero si empieza a viajar, no sé si es porteño nada más. No, por eso, por el momento está ahí y creo que no le estamos dando tanta importancia como tiene, por ejemplo, el hecho de que el FIT sea tercera fuerza. Bueno, es verdad nacional. que, y está claro que no es proporcional, ¿no? Se le está dando mucha bolilla a Milei, se habla poco del FIT, que a nivel nacional, insisto, es la tercera fuerza, ¿no? No, muy buena elección. Pero quizás lo de Milei lo hablamos mucho porque probablemente a muchos de los que estamos acá nos asuste el crecimiento en el mundo del posicionamiento de las ultraderechas, que empezaron todas más o menos como un chiste, pero ese discurso antiderechos y está muy representado. Más allá de la figura de Milei, se ve el discurso creciendo, digamos. Definitivamente, eso es un poco, sí. me parece, Y lo que se ve es como, a mí lo que me llama mucho la atención es la compra del combo completo, ¿no? Es decir, que te embanderás en una bandera como la del sur de los Estados Unidos, en la guerra civil, ¿no? Que significa el país esclavista. ¿Qué significa eso en Argentina, ¿no? Que estás básicamente comprando una serie de posicionamientos sobre un montón de cosas casi de manera crítica. Eso es lo que me llama mucho la atención. Porque esa bandera de Argentina no significa nada. No. Pero hay muchos íconos en ese sentido. No, eso, ¿no? Sí, como que compras hay algo íconos. de fenómeno pop, ¿no? Digamos, de imagen de... Sí, pero a mí lo digamos, también entiendo cuando escucho a muchos jóvenes que dicen lo voté, lo voto, lo volvería a votar, ese discurso de los partidos tradicionales no me están conteniendo. Por lo menos en la juventud yo lo he escuchado mucho eso, ¿no? Tienen los votantes más jóvenes. Sí, absolutamente. Pero un poco como señalaba Juan, ha pasado en algunos momentos esa salida a terceras fuerzas, a veces por el centro, a veces por la izquierda, a veces por el progresismo, turno de la derecha, no la ultraderecha. A ver, traduzco, no le ve futuro, ¿eso estás diciendo? No sé, bueno, a ver, en general si uno ve la tendencia puede ser absorbida, me parece. De hecho, empezamos el programa hablando de si lo absorbe o no Juntos por el Cambio a esto. Bueno, pero el discurso está, porque por ahí a Milei lo absorbe Juntos por el Cambio, pero el discurso antiderechos, como en el mundo, como en Hungría, no sé, sigue creciendo y de repente
creció. Pero si se llegaron. incorpora, digamos, si incorpora Juntos por el Cambio, puede neutralizar por ahí el perfil más extremo de Milei, ¿no? Sí, de todas maneras, siendo 5 diputados, 15%, etcétera, me parece que está poniendo algo en la mesa de debate público, lo estamos considerando acá, pero en términos de las grandes decisiones que hay que tomar, Bien. hoy por hoy no están... Claro, no. Es para influyendo. mirarlo y comprender qué pasa. Bueno, vamos a hacer Sí, un corte sí, en acá perspectiva. para volver y hacer unas reflexiones finales sobre qué se viene, qué Argentina se viene en los próximos días y también el año que viene. Ya venimos.